¿Lo tenemos todos? Romanos capítulo 8, versículos del 12 en adelante, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Señor, bendícenos con tu palabra. Espíritu Santo, toma control ahora y enséñanos, Dios. En ti descansamos, Señor, en tu palabra, en tus promesas. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, miren, fíjense que la vida cristiana es una bendición. ¿Cuántos creemos que la vida cristiana es una bendición? Definitivamente que sí. Sin embargo, no es fácil. No es fácil porque tenemos dos cosas, ¿verdad? Dios redimió nuestra alma. ¿Qué redimió el Señor? Nuestra alma, nuestro interior. Pero nuestro cuerpo no. Y entonces, al estar un alma redimida, un espíritu redimido, en un cuerpo que no ha recibido ningún cambio espiritual, pues entonces el cuerpo sigue deseando, el cuerpo sigue buscando, el cuerpo sigue con sus propios pensamientos y nos lleva a los mismos deseos que teníamos antes. Entonces se vuelve difícil porque eso es lo que tenemos, eso es lo que sentimos, eso es lo que olemos, eso es lo que vemos a cada momento y no es fácil mantenernos haciendo la voluntad de Dios. Más que nuestros ojos lo que ven pues es el diario vivir. Ven que otros que no son buenos prosperan, que no quieren nada. Quitemos lo bueno porque la Biblia dice que nadie es bueno, ¿verdad? Pero que no creen en el Señor, pareciera que prosperaran. Y entonces uno dice, ¿y qué pasa conmigo, verdad? Entonces, y vemos a las personas que tienen un corazón lejos de Dios avanzar en sus pensamientos malos. Y a veces nosotros estamos estancados. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Si usted se recuerda de eso. Y después de decirnos, en el mundo tendréis aflicción, dijo una palabra que nosotros debemos de tener. Es un verbo, confiad. En la Biblia, la palabra que más es sinónimo de fe es confianza. Cuando usted dice que tiene fe, algunos lo utilizan solamente para alcanzar cosas, pero la fe, más que para alcanzar cosas, es para aceptar la voluntad de Dios y poder estar firme aun cuando las cosas no parecen que vayan como nosotros quisiéramos. Por la fe alcanzamos muchas cosas, pero por la fe también esperamos cuando las cosas son difíciles, cuando no alcanzamos lo que nosotros queremos. Fíjense que y tan difícil es esto, y quiero traerles a cuentas parte de la historia del pueblo de Israel. ¿Se recuerda usted? Yo sé que usted ya lo ha leído en el libro de Josué, cuando ya están a punto de pasar a la tierra prometida. Dios hizo varios hechos tremendos que Israel pudo darse cuenta. Dios los hizo participar de su gloria y de su bendición en varios hechos para que ellos pudiesen tener en su mente con quiénes ellos estaban y con quién iban a hacer frente a toda la tierra de Canaán, que era la tierra que iban a conquistar. Lo primero que Dios hizo es que después de los 40 años en el desierto, cuando ellos ya iban directo a la tierra prometida, se recuerda usted, ellos se pararon frente al río Jordán y Dios le dijo de qué manera ese río se iba a partir. Al igual que como lo hizo el Mar Rojo, el río Jordán también se iba a abrir. Espero que usted ya haya leído ese trozo. Pues entonces Dios le dijo, cuando los sacerdotes pasen con el arca del pacto y sus pies toquen el agua se va a detener como un muro arriba y va a abrirse un camino para que ustedes pasen. Yo no tengo idea cómo habrá sido eso. A veces me imagino, lo veo en películas, pero cómo habrá sido el río corriendo y de repente cuando los sacerdotes pusieron su pie en el agua se detuvo como un muro y dejó de correr el río y ellos pasaron en seco.
Cuando ellos pasaron en seco, el Señor le dijo a Josué que circuncidara nuevamente a las personas. ¿Por qué había que circuncidarlos? Porque la primera circuncisión fue en el desierto y todos los que habían estado en el desierto, mayores de 20 años, todos habían muerto. Y entonces todos los que habían nacido en el desierto no estaban circuncidados. Entonces la circuncisión es la señal del pacto. Entonces Dios quería que todos participaran de ese pacto, que ellos llevaran en sí mismo ese pacto. Luego, después que ellos fueron circuncidados, ¿verdad? Para el que no sabe, la circuncisión es cortar el prepucio, ¿verdad? De la parte del órgano masculino, cortar la parte de enfrente y esperar que eso se sane. Porque allí se acumulan suciedades, etc. Entonces eso era una manera de mostrar que el corazón del hombre debería de ser limpio, debería de cortarse de él todo lo que era su carnalidad. Y entonces ellos esperaron ahí. Y ya una vez dentro de la tierra prometida, ellos todavía recibían el maná, pero después que ellos fueron circuncidados, sirvieron la Pascua e inmediatamente tomaron de los frutos de la tierra prometida. Cuando ellos ya comieron de la tierra prometida, oiga esto, el maná dejó de caer y nunca más volvió a caer maná. O sea, la bendición, aún la bendición extraordinaria, vino a ellos cuando era necesario. Cuando ellos ya comenzaron a comer de los frutos de la tierra prometida, el maná paró. En esto estaban, e Israel se estaba preparando, cuando Josué estaba aparte del pueblo, y se le apareció un soldado, pero un soldado que parecía comandante. Y entonces Josué se le acercó y Josué le hizo una pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y Dios no le contestó sí o no. No le dijo sí soy de ustedes o sí soy de sus enemigos, sino que lo que les dijo no, la respuesta fue no. O sea, ni uno ni otro. O sea, el que se había presentado no era del ejército de Josué, sino que Josué era del ejército de este hombre. Porque él le dijo no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y entonces tuvo ese encuentro. ¿Por qué les relato todo esto? Porque ellos, antes de entrar en combate, Dios les manifestó y les hizo participar de la circuncisión, les hizo ver cuando se suspendió el maná, pudo ver Josué esto se llama cristofanía, es decir, un anticipo de quien se iba a ser en la carne el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿puede ser? Cuando fueron ellos, comenzaron la batalla, ellos iban a atacar a Jericó. ¿Se acuerdan ustedes de eso? En la batalla de Jericó, y conocen la historia de cómo se derribaron los muros de Jericó. Israel no tuvo que hacer nada más que darle vueltas ¿cómo se llama? La ciudad y gritar cuando Dios se lo dijo. Nada más. Otra obra impresionante que el pueblo de Israel vio. Cuando cayeron los muros, Israel tenía la orden de destruir todo. Absolutamente todo. Y lo que se tomara de oro, de plata y de cosas preciosas, se iba a separar únicamente para Dios. O sea, nadie se lo iba a quedar, sino que lo iban a tomar y lo iban a pasar para servicio de la obra de Dios. Entonces todos fueron y atacaron y vencieron Jericó. Ya conoce usted la historia. Sin embargo, y recuerde todo lo que Israel había visto en cuestión de días, pues no es algo que pasaron años, sino que esto fue en cuestión de días, seguido todo, y la experiencia del pueblo de Israel con Dios. Sin embargo, ellos tenían la orden: no toquen nada, no se roben nada, no agarren nada, nada es para ustedes, todo lo que se tome es para Dios. Sin embargo, terminaron de destruir Jericó.
ellos iban a una siguiente batalla con un pueblo mucho más pequeño y más débil. La ciudad se llamaba Ai. H-A-I, Ai. Y entonces mandaron espías y dijeron, no, mira, es pequeña. Solo manda unos 3,000 soldados nada más. No nos esforcemos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Y entonces mandaron los 3,000 soldados. Y lo increíble fue que a pesar que Dios estaba con ellos, estos 3,000 soldados fueron vencidos. Y casi 40 soldados murieron y el resto salieron en carrera, regresaron al donde estaba todo Israel vencido. Y entonces Josué, estando convencido de que Dios iba a estar con él y que toda batalla que ellos enfrentaran la iban a ganar porque Dios estaba con él, Josué no estaba seguro de sus espadas, no estaba seguro de su fuerza, sino que estaba seguro de que Dios estaba con ellos. Sin embargo, no todos estaban así. No todos los del pueblo de Israel tenían el mismo pensamiento, tenían el mismo sentir. Porque cuando fueron vencidos, Josué se tiró de rodillas al piso y le preguntó a Dios, ¿por qué? Porque Josué sabía que si Dios estaba con ellos, ellos iban a ser vencedores siempre. Y sin embargo fueron vencidos. Y entonces vino y se tiró al suelo, se rasgaron las vestiduras y le preguntaron a Dios, ¿por qué? Si tú nos mandaste a pelear, si tú nos sacaste de Egipto, nos trajiste todo el desierto, prometiste estar con nosotros y que nosotros íbamos a tomar esta tierra, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces Dios le dijo, ¿y por qué te rodillas? ¿Por qué me reclamas? Si Israel está en pecado, porque Israel tomó de lo que yo le dije que no tomara. Pasa lista al pueblo, ordénalos por familia y yo te voy a revelar quién fue. Y entonces vino Josué y llamó a todas las tribus. Esto es increíble porque nadie sabe, pues, ¿ah? No era un sorteo, sino que Dios iba a irle revelando a Josué quién había sido. Y entonces fueron de todas las tribus, se tomó la tribu de Judá y así fueron. De la tribu de Judá comenzaron a sacar las familias hasta que llegaron a la familia de un hombre que se llamaba Acán. Llegaron a la casa de Acán. Y entonces Josué le dijo a Acán, con la seguridad de saber que Dios estaba con él, le dijo, hijo, declárame lo que tú has hecho. Y entonces Acán le dijo que había entrado a Jericó y que había entrado a un salón donde había muchas riquezas. Y del lugar había tomado un lingote de oro, había tomado dinero y había tomado telas preciosas. Y todas las tenían debajo de la tienda de campaña de su familia. Y entonces mandaron a los soldados y encontraron todo lo que Acán había tomado cuando sabía que no tenía que tomarlo. Y entonces ustedes conocen la historia y Dios estaba dándose a conocer con Israel. Al final tomaron a toda la familia de Acán, lo reunieron y todos, Acán, su esposa, sus hijos y toda su familia, dice la Escritura que fueron muertos a pedradas y después los quemaron. Alguno dirá, pero qué injusto. No, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El hecho de que Dios en su gracia no te tome justicia hoy, no quiere decir que cuando te tome justicia, Dios es injusto. Si alguien roba, ¿dónde tiene que estar? En la cárcel, ¿sí o no? Si alguien mata, ¿tiene que ir dónde? Excepto que sea nuestro hijo, ¿verdad? No, ahí no, pastor, ahí no, que lo perdonen. Entonces, pero Dios es justo. Y Él hace a veces excepciones en su gracia, en su propósito. Entonces, amados, ¿qué es lo que le quiero decir? Ellos habían tenido revelación de Dios, ellos habían visto la mano de Dios, ellos habían visto la portentosa mano de Dios que estaba con ellos, que las había hecho vencer a pueblos que eran, a lugares que eran inexpugnables, ellos habían podido entrar. Pero sin embargo, a pesar de que todos ellos habían visto lo mismo, un hombre no pudo mantenerse sin darle gusto a su carne.
Dicen que las cadenas por los eslabones más débiles es donde se revienta. Acán era el eslabón más débil en ese momento de Israel. No pudo contenerse ante las tentaciones. Y yo no puedo juzgar a Acán, porque yo sé que al igual que usted, al igual que yo, cuando a veces hemos tenido que mantenernos firmes, hemos caído, hemos pecado, hemos hablado, hemos hecho lo incorrecto, hemos tomado lo que no es nuestro, hemos tenido actitudes incorrectas. Y como Dios no nos hace justicia de inmediatamente, nos perdona, no nos perdona, sino que nos da espacio para que nos corrijamos, para que pidamos perdón, para que devolvamos, como dicen aquellos, devolvamos lo robado, para que aclaremos las mentiras, para que corrijamos el error. Pero no lo hacemos y tarde o temprano, oiga esto, somos enjuiciados por nuestras propias obras. Tarde o temprano, porque somos víctimas de lo que nuestro deseo carnal tiene. ¿Y cómo es que yo puedo, pastor, no caer? ¿Cómo es que yo me puedo sostener así como se sostuvo Josué y como se sostuvo casi todo Israel, excepto Acán? Amados hermanos, mire, la única manera, oiga bien, la única manera como usted y yo nos vamos a poder sostener caminando y tratando de pecar lo menos posible, porque si alguien dice, no, yo no peco, la Biblia dice que él es mentiroso. La única manera es trayendo constantemente, es trayendo siempre a nuestra mente la palabra de Dios, las promesas de Dios y estando en contacto con Él. Amados, si usted se descuida de Dios y su relación con Dios, usted tarde o temprano va a hacer cosas incorrectas. Nosotros estamos llamados a hacer siempre lo bueno, a hacer siempre lo correcto, pero cuanto más lejos estamos de Dios, menos son nuestras fuerzas, porque no tenemos la capacidad, oiga bien, de enfrentar ni nuestras debilidades carnales, no tenemos la fuerza de enfrentar al mundo, no tenemos la fuerza de enfrentar a Satanás en nosotros mismos, sino que solamente en Dios. Y entonces, amados, cuando nosotros pensamos esto, cuando pensamos lo que le pasó a Acán, la debilidad de Acán, y que probablemente si nosotros hubiésemos estado ahí, no se dijera Acán, sino que se dijera Mario, se dijera Daniel, se dijera José, se dijera qué sé yo. Porque así como Acán nosotros hemos caído, es que nosotros tenemos que tener el pensamiento de la voluntad de Dios sobre nosotros. Volvamos al texto con el que ahora comenzamos. Romanos capítulo 8, versículo 12. Dice así, mire hermanos. Oiga esto, versículo 12. Dice dos palabras. Así que, esas dos palabras nos llevan forzosamente a lo que se dijo anteriormente, porque lo que se dijo anteriormente es la base de todo lo que nos va a enseñar ahora. Así es que tenemos que regresar al versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oiga esto, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Que el espíritu de Dios mora en nosotros, así es. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, una de las promesas mayores para nosotros, para la iglesia que Dios ha puesto en nuestra vida, es que este cuerpo, así como dijimos al principio, que tenemos un espíritu redimido, pero un cuerpo que no está redimido, la promesa mayor para el cristiano es que un día, oiga bien, un día su cuerpo, así como resucitó el cuerpo del Señor Jesucristo, nuestro cuerpo también va a resucitar. Entonces, pero de repente uno dice, ay, pues sí, pero yo ahorita necesito para pagar la renta. Yo lo que quiero es esto, yo lo que quiero es para irme a pasear a no sé dónde. Para eso necesito ahora, mi cuerpo pues lo tengo que llevar a pasear.
Y entonces dejamos nosotros de valorar lo que es realmente más importante. Si Dios nos da lo más, por supuesto que nos va a dar para lo menos. Entonces dice, la promesa es que Dios va a levantar, Dios va a redimir nuestros cuerpos. Entonces dice el versículo 12, así que hermanos, oiga esto. Cuando usted tiene en su mente las promesas de Dios y las tiene bien puestas y las recuerda, usted puede concluir como dice Pablo en el versículo 12. Así que hermanos, como dice, deudores somos. El que debe, el deudor es alguien que tiene que pagar, ¿sí? Deudores somos, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En otras palabras, la Escritura dice que su obediencia no es a sus deseos. Su obediencia, su corazón para satisfacer no es lo que su cuerpo quiere. Cuando nosotros pensamos, pues, vemos y la televisión y que Netflix y que Hulu y que todo lo que usted puede ver ahora en la televisión y ese es su alimento, pues cuando usted tiene en su momento de no hacer nada, que a veces es bien poco, pero en lugar de orar, en lugar de leer la Biblia, en lugar de reunirse con cristianos que quieren saber más del Señor, que tienen el mismo propósito, comenzamos a ver el pensamiento de todo este mundo. Comenzamos a evaluar el pensamiento y a hacer nuestro el pensamiento, cuanto nuestras amistades no son cristianas. Nos contagian de su pensamiento cristiano. Y cuando usted se viene a dar cuenta, usted comienza a desear lo mismo que sus amigos que no son creyentes desean. Nosotros, amados hermanos, mire, usted quiere saber cómo se viste, solo piense en las 6 personas que están alrededor suyo. ¿Cuáles son sus deseos? Solo piense en las 6 personas que están alrededor suyo, porque la mezcla de todos esos, eso es usted. Y si entonces nos estamos juntando con personas que solo quieren hacer el mal, que solo piensan en perder su tiempo haciendo cualquier otra cosa, que nos juntamos con personas que no quieren saber la palabra de Dios, que no les interesan las promesas de Dios, que no creen en el Señor, mire, porque encontramos dentro de la misma iglesia, encontramos personas que no quieren dedicar su tiempo a enriquecerse espiritualmente y luego lloran cuando viene la consecuencia de sus actitudes pecaminosas. Lloran cuando de repente tienen que darle cuentas a Dios, porque, amados hermanos, en este tiempo, en esta vida, en este mundo que está caído de la gloria de Dios, vamos a sufrir. Amados, yo quisiera decirles que no. Vamos a experimentar pérdidas, vamos a experimentar rechazos, vamos a experimentar 1 y 1000 cosas. Y si nuestros deseos, nuestra visión está solo aquí, yo lo que quiero es una casa, yo lo que quiero es un carro nuevo, yo lo que quiero es salir con fulano, yo lo que quiero, en cosas de este mundo, y no pensamos en nada de Dios, amados hermanos, todo lo que queremos está aquí a la vista. Y entonces cuando venga la oportunidad, cuando venga la tentación, vamos a hacer a un lado todas las promesas de Dios, vamos a hacer a un lado todo lo que Dios dice y nos vamos a hacer deudores de nuestras pasiones carnales. Y entonces vamos a querer satisfacerlo. Es que yo debo darme ese gusto. Es que salgo con fulana, salgo con mengano. Y nos olvidamos de lo que la palabra de Dios dice. Regresemos al versículo 12, por favor. Oiga esto, por favor. Dice, así que hermanos, deudores somos. O sea, ¿qué es lo que asegura Pablo? Que somos deudores. Pero ya sabe de quién usted es deudor. De sus deseos carnales. Y si usted no es deudor de sus deseos carnales, ¿por qué tiene todo el afán por cumplirlos? Por darle gusto a su carne. Si usted no es deudor de ellos. Entonces dice, no a la carne, para que vivamos conforme, es decir, en la forma de la carne, como la carne y como este mundo dicen. Versículo 13, por favor. Porque si vivís conforme a la carne, mire, moriréis. ¿Por qué? ¿Por qué le va a pasar a la carne? ¿Qué le va a pasar a la carne?
Nadie lo quiere decir. ¿Qué le va a pasar a la carne? Vaya, pues, a la carne del hermano, ¿qué le va a pasar? Va a morir. Y si todo su plano está en la carne, ¿qué es lo que le va a pasar a usted? Y su muerte, amados hermanos, de la carne, va a ser su final en cuanto a Dios. Entonces dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, oiga esto, por el Espíritu, ¿qué dice? Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire que no dice, hacéis morir los deseos de la carne. ¿Por qué no se pueden hacer morir los deseos de la carne? Porque probablemente usted dice ahora, no. Pero mañana, si se descuida, ¿qué va a decir? Sí. Por eso es que lo que Pablo dice es que usted tiene que hacer morir las obras. Porque mientras estemos en este cuerpo siempre va a tener ¿qué? Deseos. Entonces, haga morir, diga no lo haga, no participe. Usted es deudor de Dios, usted es deudor de la palabra, no es deudor de la carne. No se afane por satisfacer los deseos de la carne. La Biblia dice en Mateo 6:33, no se trata de que no vamos a salir a pasear, de que no vamos a darle gusto a nuestra familia, no. ¿Qué es lo que dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Amado, por añadidura Dios te va a dar el viaje que tú quieres. Por añadidura Dios te va a bendecir. Pero recuerda que tú no eres deudor de esos deseos carnales. No vas a hipotecar tu alma por ellas. No vas a sacrificar tu matrimonio. No vas a sacrificar todo lo mejor que tienes por quererle dar a tus hijos que no les falte nada. Quizás alguien tuvo alguna deficiencia de algo, sus papás no le pudieron dar algo. Pues a mí yo voy a hacer todo lo posible para que a mi hijo no le falte nada. Y solamente le va a faltar a usted. Porque se va a dedicar tanto, que su hijo cuanto más lo necesite, usted no va a estar. Porque usted quiere darle las cosas materiales. Y mire, hermano, yo le soy sincero. Hasta ahora, a mis 57 años, yo agradezco lo que mi papá hizo por mí. Pero a los 15, a los 18, a los 20... no sé, quizás ni a los 25 se me ocurrió decir, gracias a mi papá que siempre nos dio un techo. No, porque el joven piensa que es obligación. Porque el joven considera que se merece todo. Entonces, por más que usted quiera complacer los deseos carnales de su hijo y complacer sus deseos carnales de sentir que usted es el mejor padre del mundo, usted puede perder lo mejor. La vida familiar, el tiempo con la familia, el tiempo con Dios, el gozo de llamarse cristiano, el gozo de saber que Dios se ocupa de todas de las mayores preocupaciones nuestras. Dios se ocupa de nosotros. Entonces, sigamos. Dice, versículo 13 dijimos, porque si vivís, vamos al 14, porque todos, oiga esto, porque todos, ¿cuántos? Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. O sea, la característica del hijo de Dios es ¿cuál? ¿Cuál es la característica del hijo de Dios? Es que es guiado por el Espíritu de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué guían sus deseos? Y no solamente su deseo, porque dice la Escritura que es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y divide los pensamientos de las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que guía tus pensamientos? Y te pregunto, ¿qué es lo que guía las intenciones de tu corazón? ¿Será el honrar a Dios? ¿Cuál es la diferencia de mis pensamientos con las intenciones? Pues yo pienso que tal cosa. No, yo voy a ir a tal parte. Mi intención es esto. No, yo voy a hablarle a fulano, pero mi intención es exhibirlo en público. Dios hace las diferencias. Yo le demuestro cariño, pero lo que quiero es traicionarlo. Dios
reconoce, el Espíritu Santo reconoce las diferencias. Y entonces dice que si usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted es, ¿aló? ¿Usted es hijo de Dios? Si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, usted no es. Es que no quieren, vea. No, pastor, yo soy hijo de Dios, pero no le hago mucho caso. Yo soy un hijo de Dios rebelde. Mire, hermano, yo quisiera cambiar ese texto. Yo quisiera que dijera, porque todos los que más o menos somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Pero dice el texto así. No. Y entonces cuando somos guiados por nuestros deseos carnales, lo que estamos haciendo es que la actitud de un hijo de Dios la estamos haciendo a un lado, y aunque somos hijos de Dios, estamos obedeciendo las actitudes de un impío. Y por eso es que en este mundo a veces nos caen consecuencias como si fuésemos impíos. Y aunque usted le quiera reclamar a Dios y le quiera reclamar al mundo, todo surge de nuestro corazón. Vamos al 15, por favor. Oiga lo que dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? Adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, el título que nos han dado no son hijos débiles, miedosos de Dios, que no tenemos cercanía con Dios, sino que el título que nos han dado, somos hijos de Dios y tenemos tal confianza que podemos decirle a Dios, ¿cómo? Abba, Padre. ¿Qué quiere decir eso? Papito. Usted puede acercarse a Dios con amor, con cercanía, con cariño, y sabe que Dios le va a responder con cariño porque Dios lo ha adoptado como su hijo. Y si usted es hijo de Dios y usted tiene esa confianza con Dios, es porque el Espíritu Santo lo guía a usted. Si no hay guianza del Espíritu Santo en su corazón, ¿cuál sería la conclusión? Es que no es hijo de Dios. Sigamos, por favor. Vamos a ver si podemos inyectarle algo de alegría a esto. Entonces dice 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, hermano, yo sé que, y yo me incluyo, pues yo quisiera decir, yo quisiera que ustedes fueran como yo. No, yo me equivoco. Yo peco, hago cosas que digo, no, gracias a Dios no me han visto los hermanos, pero sí me ha visto Dios. Yo quisiera poderle decir, esposa, siéntete orgulloso por el esposo que tienes. Pero digo, gracias a Dios por su misericordia, esta mujer no me ha dejado, porque qué cosas hemos hecho. Pero Dios nos da la respuesta. El Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que da testimonio. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Ve el texto. Que somos hijos de Dios. ¿Y cómo funciona eso? Walter, no deberías de hacer eso. Acuérdate que tú sos hijo de Dios. Mario, no deberías de estar así. No deberías de pensar esas cosas. No deberías de participar en esas cosas. Porque tú eres hijo de Dios. Pero vemos a los demás y deseamos todo lo que los demás quieren. Y consideramos que el lugar que tenemos como hijos de Dios como que no es de mucha bendición. Lo mismo hizo Satanás cuando se presentó al desierto, cuando el Señor Jesucristo había sido llevado para ser ¿qué? Tentado. ¿Y cuántos días pasaron antes de la tentación? 40 días y 40 noches sin comer en el desierto. Y entonces dice, tuvo hambre. No es que hasta el 40º día le dio hambre. No, él tenía hambre, pero cuando dice que tuvo hambre, es que su cuerpo ya estaba al tope. En el punto más crítico, Satanás se acercó, porque es astuto el diablo. El diablo no iba a llegar al primer día, al segundo día, no le llegó cuando estaba ya en el clímax de su debilidad. Y comenzó a decirle, bueno, si tú eres hijo de Dios, esa piedra, conviértela en pan si tú eres hijo de Dios. Entonces, acuérdense que el Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios.
El 100% hombre estaba dando ya la hora, ya estaba sonando las campanas de vámonos ya, que ya no aguanto. Pero él pudo decirle al diablo, ¿cuál fue la respuesta respecto del pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos alimenta, eso es lo que nos promete, eso es lo que nos vuelve a poner en el lugar donde nosotros podemos esperar. Y por eso dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados, mire, cuando repetimos somos hijos de Dios, esas no son locuras del pastor. Esa es la palabra de Dios y el Espíritu diciéndole a usted, usted es hijo de Dios, compórtese como un hijo de Dios, resista como un hijo de Dios, que va a recibir la bendición de un hijo de Dios. El problema es que no es a nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Vamos al 16, dice el 17. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. ¿Herederos de quién? De Dios, y coherederos con Cristo. En otras palabras, según la Biblia, según Pablo, lo que es de Cristo también es nuestro. Lo único que Cristo ya resucitó, nosotros todavía no. Y estamos en este tiempo, en este mundo caído, en este cuerpo débil, con un espíritu redimido. Y estamos todavía llorando porque no tenemos las cosas que queremos para este cuerpo. Queremos que este cuerpo lo llevemos en el mejor carro, este cuerpo quiere dormir en la mejor casa, quiere tener la mejor compañía, quiere darle todos los placeres que este mundo tiene a este cuerpo, y no sabemos que este cuerpo un día va a ser redimido. Mi deuda es con Dios. Y entonces dice, oiga esto, y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, otra condicionante, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Le regalamos el pasaje para ir a Israel. Es suyo, si puede ir. Y entonces, pues si hay alguien que no puede salir, ¿de qué le sirve? ¿De qué sirve? Tenemos una plaza, pero es para alguien y va a ganar $250 la hora, pero tiene que haberse graduado de no sé qué y de no sé cuándo. Y usted no quiso estudiar, ¿y para qué? Si yo ya puedo, si yo puedo más que todos esos profesores, y nunca se quiso meter, y a la hora del título, a la hora de la oportunidad, no tuvo lo que pudo haber tenido porque no lo quiso tener. No quiso esforzarse para hacer. ¿Cómo es el dicho aquel? El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. ¿Se comprende eso? Dígalo conmigo. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Así es que si hoy puede, hoy hágalo, brother. Después no le esté llorando a Dios, no seas injusto, Dios. Y entonces dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y cuáles son nuestros padecimientos, hermano? Mire, haciendo a un lado la predicación del Evangelio que nos compete a todos, la lucha diaria por hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo le va a usted con eso? ¿Qué tanto usted tiene esa victoria, esa lucha ganada? ¿Qué tanto? ¿O es que ya no la luchamos? Y ya no se diga lo que nosotros tenemos que hacer con todos aquellos que no conocen del Señor. Hablarles de Cristo. Y terminemos con el siguiente versículo, que es el 18. Pues tengo por cierto que las ¿qué? Aflicciones. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene aflicciones hoy? ¿Usted tiene aflicciones hoy? Levantemos la mano los que tenemos aflicciones. Yo tengo un par de aflicciones. Cuando pienso en
Me asfixian, me preocupo. A veces nos hacemos los desentendidos, ¿verdad? Pero tarde o temprano tiene que volver uno a ello. Y entonces, cuando estamos concentrados en nuestras aflicciones y no el que puede solventar nuestras aflicciones, pues entonces nosotros nos enojamos, nos resentimos, nos deprimimos, nos vamos. Dice, pues tengo por cierto, versículo 18, que las aflicciones del tiempo, ¿cuándo? Presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y sabe con quién anhela con usted la transformación de su vida? Los versículos siguientes. Solo el versículo 19 vamos a leer. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, piense lo que está pasando en la tierra. Yo creo que ninguno de los que estamos acá somos ignorantes de todo lo que está pasando. La tierra está cambiando. No es algo sencillo lo que está ocurriendo. No es algo que ocurrió hace 5 años. Si todo el tiempo hay terremotos, no. Pero no hay todo el tiempo las inundaciones, no hay todo el tiempo que se está secando los polos. El nivel de salinidad del mar está cambiando y con eso cambian los tiempos. Las tempestades, las lluvias. Estamos teniendo un planeta, no un país, un planeta súper más peligroso. Y esto no va a retroceder. Olvídese de la pandemia, eso ya no importa. El mundo está cambiando. Y no vamos a regresar. Ya no hay normalidad, la que nosotros conocimos. Todo está cambiando. La tierra está sufriendo. La tierra está, dice Pablo, gimiendo. ¿Y sabe por qué gime? Por la restauración de los hijos de Dios. Porque junto con los hijos de Dios, la tierra será restaurada. Amados, no es algo que nosotros podamos ignorar. Usted se puede hacer el loco, lo que usted quiera, el desentendido, puede vivir en su mundito, ¿verdad? Y que sin importar lo que está pasando en nada, imagínese lo que acaba de pasar en donde fue el terremoto, 50 y pico mil en Turquía. Y todos los días hay terremotos. Todos los días. Y este país, amados hermanos, mire, si usted pudiese ver todos los acontecimientos catastróficos que suceden en este país, olvídese. Porque este mundo va caminando hacia su destino. Y usted debería de ir caminando de la mano de Dios al destino de los hijos de Dios. Y entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? Déjese guiar por el Espíritu Santo. Si usted tiene la guía del Espíritu Santo, dice la Escritura que usted es hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, usted puede mantenerse firme ante cualquier cosa que pueda pasar. Y es que nunca nos va a pasar nada. No, la Biblia no garantiza que nunca nos va a pasar nada. Conocí cristianos y conocí pastores que se los llevó la pandemia, se murieron en la pandemia. Se murieron. Y la gente sigue muriendo y los problemas siguen llegando, y amenazas de guerra. Hoy, ahora más que nunca, tenemos una amenaza de otra guerra mundial que para muchos ya comenzó, así como la Guerra Fría. No podemos estar pensando, amados hermanos, que mi mundito, mi casita, mi trabajo y la iglesia son todo lo que existe. No es cierto, el mundo está en caos. Y si nosotros no nos tomamos de la mano de Dios, amados hermanos, ¿cómo dice aquel dicho? Camarón que se duerme. Y va a decir usted dentro de algún tiempo, yo era cristiano. Como que de repente yo le iba al Barça, yo le iba al Madrid, yo le iba a esto. Como que es algo que se pudiese dejar de ser. ¿Por qué? Porque nuestra mirada se ha quitado de Dios. Nuestra guía ha dejado de ser el Espíritu Santo y es el mundo y nuestros deseos. Le repito lo que dijimos al principio, todos somos deudores, pero unos son deudores a la carne
y otros lo somos deudores al Espíritu de Dios. No sé de quién es usted deudor, pero lo que usted haga, responde hacia donde usted ha puesto los ojos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por la vida que nos das, por tu misericordia y por la guía que tienes con nosotros, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.